tal? Bienvenidos a Visión Política. Hoy, el programa, vamos a hablar sobre lo sucedido en el pasado proceso electoral. Un proceso que queda para la historia, este 2018, proceso donde se eligió el presidente de la República, se eligió al Senado, se eligió a la Cámara de Diputados, congresos y estados en algunas partes de la República. Pero aquí en Sinaloa prácticamente vamos a ver sobre lo que corresponde a la presidencia de la República, los diputados federales, los senadores y el Congreso local, así como las alcaldías de la entidad. De eso, mis compañeros y amigos, Jorge Gualterio Medina. Jorge, bienvenido. Jorge, saludos, Miguel, saludos al auditorio. El maestro Jorge Luis Telles, maestro, bienvenido. Sí, gracias, Miguel. Maestro, este proceso electoral tuvo de todo, concluyó de todo y seguramente tendrá un sexenio de todo. Sí, pues son tantas cosas, ¿verdad?, que vamos ordenándolas, ¿no? Lo primero yo creo que es nadie esperaba un desastre de tal magnitud para los demás partidos y una victoria en contraparte para Morena de esta magnitud. Yo creo que ni ellos se lo imaginaban, ni sus propios candidatos. Fue una cosa histórica, yo creo que de muchos años atrás no se veía en el país, o de hecho nunca se había visto en los tiempos modernos de los partidos políticos un resultado de esta magnitud, con un Andrés Manuel López Obrador que superó la cifra de 30 millones de votos, lo que da idea del arrastre que traía López Obrador y de la manera en que jaló también a su victoria a la mayoría de sus candidatos, porque López Obrador, digámoslo así, pues gana el total de los estados, si acaso pierde nada más en Guanajuato, creo, las senadurías únicamente en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco. Entonces esto da una idea muy clara, cómo se ganan las gobernaturas, el Congreso de la Unión, los congresos de los estados, y hasta el día de hoy 5 de las 9 gobernaturas que estaban en juego, entre ellas obviamente las más importantes que eran Ciudad de México y Veracruz. Efectivamente, esto muchos lo calificaron como tsunami, Jorge Gualterio, otros lo calificaron como una guerra pacífica, una revolución pacífica, como una borrachera electoral. Tiene muchos sentidos, pero todos van a lo mismo, ¿no? Sí, tiene mil lecturas, desde luego. Dice Jorge que nadie lo imaginó. Sí lo imaginamos y las encuestas lo adelantaron, ¿eh? Las encuestas hablaron no solo de la victoria de Andrés Manuel, le daban 53 y 54% los votos y efectivamente eso estuvo. O no las creímos. No las creímos, es exactamente lo que dijo. Nadie, ¿verdad? Pero también nos dijeron que iba a tener la mayoría en las cámaras, como ocurrió finalmente. Sí. ¿No? En Sinaloa sí hay una enorme sorpresa para mí en lo particular. Para todos, sí. Porque yo pensé que la ola de Andrés Manuel López Obrador no iba a pasar por encima de las estructuras. Hay que recordar que en este espacio Rubén Rocha nos adelantó el porcentaje de votación que iba a sacar y la victoria que iba a obtener, y nos argumentaba una cosa que Jorge escribió en su columna y que decía: yo soy encuestador de profesión, yo me dedico a eso, y mi propia medición más las que nos llegan a nivel nacional me dan esos márgenes, ¿no? Pero lo que vimos en Sinaloa fue que la ola no solo le da el Senado con una enorme ventaja, sino que le quita la mayoría y borra la partidocracia del Congreso del Estado. Totalmente. Por primera vez va a haber una relación de pares entre el titular del Poder Ejecutivo con respecto de quienes van a tener el control del Poder Legislativo. Es decir, estamos viendo la coalición Morena-PT, Partido Encuentro Social, al frente de la Junta de Coordinación Política y al frente de la mesa directiva del Congreso, muy probablemente los 3 años que dura la legislatura. Sí, es correcto. Ahorita que hablabas de lo que escribe Telles, sí, pero también Rocha tampoco él pensaba que el Congreso estatal iban a llevarlo así. Claro. No lo contemplaba eso tampoco. Bueno, la presidencia de la Junta de Coordinación Política la tendrá Morena, indiscutiblemente, los 3 años en función de su porcentaje de votos. La presidencia del Congreso no pueden presidir un solo partido los 2 órganos. La presidencia del Congreso la tendrá que tener el PRI, cuando menos en el primer año, y hacer negociaciones, a ver si en el segundo o tercero lo preside el PAN, si acaso presidirá el PAN el segundo año y el PRI de nuevo el tercer año. ¿Por qué? Porque es la segunda fuerza, con mucha diferencia, ¿no? Sí. Pero es la segunda fuerza. Entonces, el estatuto de la ley orgánica del Congreso es muy clara. Un solo partido no puede presidir
los dos órganos de gobierno. Entonces, lo que está muy claro es que Morena preside la Junta de Coordinación Política, que es la más importante, es la que maneja los recursos, el presupuesto, es la de veras, es la que va a tumbar al actual secretario del Congreso, al Contralor, a todos los que están ahí. ¿Por qué? Porque se van a apropiar, se tienen que apropiar de los órganos, porque así lo marca la praxis política. Estará mal, estará bien, no, pero así lo marca la praxis. Entonces, aquí en Sinaloa, pues estamos viendo una situación realmente complicada para el gobernador, porque son los que van a aprobar las cuentas públicas, los que van a aprobar los presupuestos, y el presupuesto del próximo año del gobierno ya lo va a aprobar la nueva legislatura, y vienen las cuentas públicas a revisión. Entonces se pone de verdad una situación complicada. Si hay algo si las cosas están limpias donde sea, bueno, pues no hay ni qué temer, ¿no? Pero bueno, siempre hay por ahí cosas que descubrir. Las alcaldías, Walterio, las de mayor importancia en el estado, las ciudades más importantes, se las lleva Morena, y con mucho. Sí, y aquí el reto para el gobernador y para los nuevos alcaldes, desde luego, es saber establecer una relación de coordinación, que no estén pensando en función de la fuerza política que representan, sino del beneficio que le tienen que llevar a la gente. ¿A qué me refiero? El gobernador puede presionarlos porque él es el que le entrega el dinero, pero son presidentes que van a tener la opción de negociar directamente con el gobierno federal si el gobernador les cierra los apoyos. O sea, lo que vamos a ver también es inédito en ese sentido, y entonces es un reto para el gobernador. Vamos a tener que ver un gobernador con una enorme capacidad de operación y negociación política, algo que no le hemos visto. Es un tipo efectivamente pragmático, ha trabajado bien, no influyó, por cierto, en el resultado del proceso electoral, no puede presumir que le ayudó a su partido, porque ahí están los resultados que lo desmentirían inmediatamente. Sin embargo, esta es otra parte de su gobierno muy importante, que se puede ser, como dice Jorge Luis, complicada si no entiende el momento que está viviendo y si no busca la alternativa que tiene que buscar para dar un trato institucional con quienes no son de su partido y ya son gobierno. Bueno, otra lectura es que Rubén Rocha Moya se convierte en el puente con el presidente y Quirino, y él sea que suavice la situación con el Congreso local y con los alcaldes, maestro. Bueno, Rubén Rocha Moya de repente se ha situado en una postura medio extraña. Lo entrevistaron hace días en un noticiero local y él categóricamente respondió que no va a ser puente de nadie, o sea, ya con alguna especie de velada soberbia, ¿no? En función de la manera tan aplastante en que gana la senaduría. Yo pienso que también así tiene que contestar, ¿no? Políticamente la respuesta que tiene que dar, y mediáticamente también. Realmente en los hechos yo creo que sí va a ser una especie de... Yo sí creo que va a ser una especie de puente, ¿no? Aunque él lo niegue, una especie de no cogobernador, porque tampoco Quirino se va a dejar que le quiten su fuerza como gobernador, pero sí una instancia en la cual se puede convivir de manera armónica, tomar decisiones en conjunto, porque así tendrá que ser, no puede ser de otra manera. Es un gobierno muy acotado por el Congreso del Estado, con 8 o 9 presidencias, porque la San Ignacio también es del PRI, ahí ganó el Partido Verde, pero fue es un priista que lo postuló el Partido Verde para efecto de mantener la paridad de género en sus candidaturas. Entonces, en los hechos, el PRI tiene 9 municipios ganados, que son chicos, si tú quieres, bueno, pero son 9, ¿no? Pero son municipios, y Morena pues tiene los municipios más grandes, que como comentamos ahorita, entre más grande este municipio, más grandes van a ser los problemas, ¿no, Walter? Sí, además en una circunstancia de crisis para el país al nivel nacional, y desde luego que va a afectar al ámbito local. Hay que recordar dos cosas fundamentales para que gane Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México: el enorme hartazgo social, las consecuencias de la aprobación de las reformas estructurales sin preguntarle nada a nadie, sin consultar absolutamente a nadie, lo que generó ese desencanto social. Hay que valorar el papel de las redes sociales, el internet, que cómo se convierte en un instrumento fundamental para darle voz, y eso provoca lo que dice Miguel, la revolución sin armas. Sí. ¿No? El cambio. Y el otro lado, que para mí es el más importante de todos,
es la esperanza que representa Andrés Manuel para millones de mexicanos, Bueno, sobre todo para quienes viven en extrema pobreza. Yo creo que eso no lo podemos soslayar, y creo que entonces el principal objetivo de Andrés Manuel es responderle a esa enorme cantidad de mexicanos que viven en extrema pobreza y que les surge que alguien les eche la mano. sí, ahora, regresando a Sinaloa, la parte posible de Morena, en la parte positiva, ya la exponen ustedes los escenarios. Ahora, la parte negativa que también podemos ver es que la mayoría de ellos no tiene idea de lo que va a hacer. No tienen ni idea. Y si vemos ahí, hay muchos totalmente fuera de lugar. Vimos los debates, daban pena ajena los candidatos de Morena, contestar cuanta estupidez aderezada, pero con el puro hígado, ¿no? Ahora esos van a estar en la curul, en los alcaldes, en los municipios. Yo, por ejemplo, veo a una Estrada Ferreiro para Culiacán, es un tipo preparado, un abogado con prestigio, con presencia, pero en el manejo político, pues no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, tenemos que ver. Sin embargo, lleva esa ventaja de que es una persona preparada. Pero en el Congreso, esa muchacha que estuvo yéndoles a gritar pirujas a las diputadas, que lo que tiene lo consiguieron acostándose, ¿ahora cómo va a ser? ¿Ahora ella va a ocupar una curul? O sea, ¿qué es lo que va a proponer? Esa es la otra parte. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, pues sí, pues es una consecuencia de que yo creo que era un riesgo que había que asumir, y se tiene que asumir ese riesgo, ¿no? Finalmente, pues nadie nace enseñado para nada y se va enseñando con el paso de los años. Es la clásica situación de que primero ganamos y luego vemos cómo le hacemos, ¿no? Yo así lo veo realmente, pues no por menospreciar a nadie. No hay una experiencia política, no sé si sean tipos preparados o no los candidatos, pero también le preguntaron eso a Rocha, y Rocha dijo, pero la virtud principal de ellos es que son gente honesta. Esa es su principal razón, independientemente de que estén preparados o no, ya sobre la marcha se verá qué hacer. Y es lo mismo que pasa en las diputaciones federales. Hay unos diputados federales que realmente, pues, da pena decirlo, pero no saben ni a qué van, ni qué van a hacer. Entonces, es un riesgo que se tiene que asumir, pero finalmente yo no creo que sea, al menos que sea grave para el país, y va a ser complicado, difícil, pero ya sobre la marcha siento que van a salir. Se acomodan las calabazas. Se acomodan las calabazas. Sí, yo no creo que sea negativo necesariamente, Miguel Ángel, ahí discreparía de ti. A ver, pero ¿por qué? Por una cosa elemental, porque esa muchacha va al Congreso y mantiene una actitud contestataria contra gente que no la dejaba entrar, contra una seguridad que ni a ella ni a muchos oposicionistas que iban a reclamar algo justo al Congreso, se les olvidó en el Congreso que era la casa del pueblo. Sí, pero eso no tiene nada que ver con que la diputada es piruja. Por eso, pues eso fue algo que hizo ella. Sí. Además, no hay mucha diferencia entre los diputados del PRI, del PAN y de otras facciones que están ahorita con los que van a entrar. O sea, no eran expertos en materia legislativa, Miguel. Ajá. Nadie ha sido experto en materia legislativa, ni en el ámbito federal ni en el local. ¿Tú no ves que van a caminar bien? Claro que van a caminar bien, y van a hacer una cuña para el gobernador. A mí me preocupa, por ejemplo, yo escuchaba al diputado Roberto Cruz que decía, miren, el antecedente que yo tengo es que la parte de la bancada de Morena que está ahorita tenía como sistema el no. Así es. Si la próxima bancada, que va a tener alrededor de 27 diputados, mantiene también de manera sistemática el no, pues iba a haber conflictos, porque sí, quieren no van a negociar. avanzar. Ahora, la capacidad personal de los diputados, cada diputado tiene 1 o 2 asesores, tiene que hacerles caso. Eso les va a resolver el problema, como lo ha resuelto históricamente. Pero eso se va a eliminar. No se puede eliminar, Miguel. Es mucho dinero. No. A ver, quitaron regidores y que alguien diga cuánto cerró el gobierno, hombre. Yo incluso revisaría esa iniciativa del gobernador que aprobaron para reducir a 30 el Congreso del Estado. La propuesta del presidente electo fue en campaña, Miguel. O sea que ya no vale lo que dijo. No, sí vale. No. Lo que pasa es que no ha ocurrido. No podemos hablar de algo que no ha ocurrido. Por eso, yo que puede ocurrir, en ese sentido sería grave. Yo creo que van a reducir asesores, muchas cosas. Ahora, no se le ocupa mucho, a lo mejor un solo asesor por una bancada, un solo. Además van a aprender, Miguel, el propio discurso de José Antonio Meade, cuántas cosas calificativos le endilgaba a Andrés Manuel. Sí. Y que, José Antonio Meade, ya aceptando la derrota, fue un hombre que le da la importancia a la persona de Andrés Manuel. ¿Qué vimos con Anaya? Igual.
Que por cierto le pusieron paz, que cambian, ¿no? le pusieron paz a la elección, ¿no? Sí, claro, Qué bueno, tenían que ponerla. Qué bueno. Era una enorme responsabilidad que ellos tenían que asumir. Aparte no les darle quedaba. la tranquilidad Sí, al sí, país sí. aceptando su derrota. Aparte, pues no les quedaba de otra, ¿no? Con esa diferencia tan además, contundente. Sí, pero hay unos más picudos. usted No, sabe, no, pues sí, A pero ver, en la sucesión puede de ser. Zedillo tiene que salir Zedillo a Sí. reconocer la derrota del PRI porque la Bastida no la quería reconocer. Bueno, entonces, para la raza picuda se acabaron los chairos, ¿no? Pues no tengo idea, eso nunca me llamó la atención. Porque a ahora, mí como ¿te acuerdas que concepto ese era social, el ¿no? apodo? Yo veía que Chairos. chacoteaban en las redes con eso, no lo entendí nunca. Yo veía la opinión de gente agraviada por lo que Sí, estaba sí, ocurriendo. sí. Hubo cosas que no me gustaron, hubo extremos, hubo mucha pasión. Lo que no es aceptable es que después de la elección se mantengan altos Es niveles correcto. en las redes de ese tipo de confrontaciones porque no le ayudan a nadie, ni a Andrés Manuel, ni al pueblo, ni nada. Yo creo que todo el mundo tiene, como lo hemos dicho todo, tiene que mirar ya por el país y por el estado y por el municipio. Yo creo que la elección ya decidió, ya votamos todos, hay que respetar democráticamente lo que ocurrió y en ese sentido estar pendiente de que se cumplan las expectativas que generaron los que triunfaron. Bueno, ahora vamos ya para finalizar haciendo una pantalla de lo que puede ser los gabinetes municipales con Morena. O sea, yo creo que va a entrar mucha gente que tiene ahorita identificación con el PAN, con el PRI, porque unos ya conocen, no pueden de la noche a la mañana cambiar todo, maestro. pues es probable que sí, ¿no? Obviamente van a buscar ellos en su... Va a sobrar quien quiera, ¿eh? No, Va a sobrar quien quiera. Yo ¿no? coincido con Juan. Sí, no va a sobrar, si no creas que van a... No van a batallar. No, claro que no, pues imagínate quién, Va a haber algunos que digan, yo siempre creí que tú ibas a ganar. No, ya, desde este momento ya empieza a cambiar Hombre, tú eres- la cosa. tú eres el ideal, hombre. Los propios periodistas como López Dóriga también sí, ya se ponen de tapete, critica él a los que se ponen, pero él es el primero en Claro. ponerse de tapete con López Obrador. Se vio desde el programa de Tercer Grado, cuando correcto. tuvieron a López Obrador como invitado, cuando ya se sabía que esto era irreversible, cómo cambió la conducta de ellos hacia López Obrador. Entonces, no es cierto que no batallar, pues sí, con tanto desempleado que va a quedar, no es cierto. Entonces, a lo mejor por ahí sí se cuela alguna gente del PRI, porque en el fondo está Freire, es del PRI en el fondo, o sea, él empieza... Y el discurso va a estar fácil, somos plurales. En el fondo, él empieza su carrera política dentro del PRI, Así siempre es. ha sido alineado al sistema. Rubén Rocha, con todo y lo que se declaró aquí, que él siempre respetaron su militancia, sí, pero él trabajó para un gobierno del PRI los 6 años, Sí, con Jesús Aguilar los 6 años. Sí. Y gracias a Jesús Aguilar, él entró a trabajar al gobierno federal con el gobierno de Enrique Peña Nieto, o sea, no lo puede negar. Entonces, está en Su ADN. en su ADN, o sea, quizás no ser del PRI, bueno, pero sí también mantener una actitud no de choque frontal, porque no les queda, o sea, son morenistas empanizados. no les queda. Entonces, garapiñados, de todo, ¿no? Sí, entonces, es una amalgama. pero yo te digo, eso de que no van a batallar, no lo creo. No. No creo que vayan a batallar, sobra quien quiera ir. Y bueno, pues hasta le va a sobrar para escoger, hombre, qué perfiles, con que tengan los perfiles adecuados. Yo creo que vamos a empezar, si siguen las cosas con lógica. Para la Secretaría de Desarrollo Económico, pues quiero una persona que esté ligada al sector empresarial. Sí. Para salud, pues un médico. O sea, partiendo de ese perfil, no necesariamente como pasa en la época del PRI, de que todos son expertos en todo. Todos O sea, puede ser Todólogos. aquí, todólogos. Entonces, a partir de ahí tienen que cambiar las cosas. Y vamos a ver, interesante, quizás los primeros tiempos no esté la cosa tan tranquila, pero yo creo que sobre la marcha se van a componer las cosas. El Congreso, Jorge Gualterio y un servidor asistimos periódicamente a las sesiones. Habitualmente sí. Sí, y ahí pues nos ha tocado ver de todo también, aunque no estaba Morena, ¿no? Entonces, ya vi, los shows de Roberto Cruz yo creo que están muy parecidos a lo que puede ser Morena, ¿no? Yo creo que uno de los retos que tiene de los nuevos gobernantes ya el área legislativa o el área ejecutiva, por ejemplo en el Congreso, va a tener que ver a quién va a poner esa mayoría en la Secretaría de la Cámara, por ejemplo. Es interesante. Hay que recordar que el que está ahorita es primo o sobrino del secretario general de gobierno. Seguramente eso va a cambiar.
Yo creo que el reto del próximo alcalde de Culiacán, de Jesús Estrada Ferreiro, tiene que ver con lo que dice Jorge, rodearse de buenos colaboradores, y para eso yo coincido con Telles, van a sobrar opciones y van a sobrar propuestas, pero sobre todo, como bien dice Jorge, autopropuestas, ¿no? Va a haber mucha gente, yo creo que no tiene Morena un sentido de identidad. En realidad Morena tiene triunfos sin conocer a la gente, en eso te doy la razón, Miguel. La gente votó sin saber quiénes eran sus candidatos, porque ese fue el nivel del desespero, un desespero que motivó precisamente esa esperanza de cambio, ¿no? Y cuando motiva ese nivel de esperanza de cambio, entonces los ojos tienen que voltear hacia el gobierno, hacia quien ya los va a gobernar, que generó tantas expectativas, y bueno, en el cumplimiento precisamente de esas expectativas. Lo del Congreso, hacia allá tiene que ir también. Aquí lo interesante sería entonces la cuña que van a hacer para el gobernador, los últimos 3 años del gobernador, lo que va a influir incluso en la asociación gubernamental en Sinaloa, porque pueden salir nuevos cuadros. Es una nueva clase política con una impreparación muy marcada, si tú quieres, con un desconocimiento muy marcado de lo que es la circunstancia política y social de Sinaloa y de México, pero que tiene que aprender. Necesariamente incluso como condición de sobrevivencia de ellos mismos, como grupo político y como opción política electoral para el futuro. Bueno, maestro, yo creo que hemos tocado todo rápidamente en cuestiones de profundizar en temas, eso sobre la marcha, creo, ¿no? Sí, por ejemplo, en el Congreso, en el Poder Legislativo, lo que comentaba Walter ahorita, bueno, pues no se trata de que el día 1 de octubre, que es cuando entra la legislatura, ya vayan por la cabeza del señor Betancourt, ¿no? Que es el secretario. Necesariamente tendrán que esperarse, porque tendrán que transición, Jorge. Sí, tiene que haber transición, o sea, ¿cómo van a quitar? Porque yo soy la mayoría, te quito a ti, voy a poner, pues no sé, ¿a quién? O sea, la única que salva ahí es la señora Martita, ¿cómo se llama? A Martita sí la deja, ¿no? No, de alguna forma, yo creo que sí va a haber cambio inmediatamente. Por más raspón. Inmediatamente se me hace yo creo que por más raspón, arriesgado, pero tienen que buscar los equilibrios, tienen que buscar la forma de conducirse. Estos días les van a servir para eso, porque alguien les va a decir, oye, ya ganaste y traes la borrachera y todo, pero la responsabilidad no es ir a golpear nomás por golpear, tiene que haber elementos, eso prometimos, no podemos ser igual que los demás, tiene que haber todo eso, ¿no? Sí, además, bueno, pues tampoco es así como que ya se acabó el mundo, ¿no? Sí. Hay que recordar que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, pues ganó por la vía independiente, y todo el Congreso estaba en contra de él, todos los diputados, ningún diputado tenía a su favor. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Y lo aprueban todo? Así él sigue gobernando. Y le rechazan también, Miguel. Sí, también, le van obviamente. a aprobar y le van a rechazar en función de la viabilidad que tengan las iniciativas, ¿no? Ok, pues nos vamos, el tiempo se nos ha terminado.